y la arteriogénica. Buenas tardes. La vasculogenia va a hacer referencia a la formación o a la creación inicial de la red de los vasos sanguíneos, es decir, la formación de la red vascular a partir de células primitivas como los angioblastos y las células endoteliales, es decir, el origen de la formación de los vasos sanguíneos. Sin embargo, la angiogenia va a hacer referencia a la formación de los vasos sanguíneos ya en un organismo maduro, es decir, posterior al nacimiento, ¿de acuerdo? Y por último, la arteriogenia van a ser las modificaciones que ocurren a nivel de las arterias secundario a procesos adaptativos o a procesos patológicos que estén relacionados con cambios de volúmenes o cambios de presiones en el flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Es decir, la arteriogenia hace referencia a los cambios estructurales en las arterias, cuando hay un aumento de la trama vascular, cuando hay disminución de la trama vascular. Recordemos que los vasos sanguíneos que nosotros conocemos, vamos a poder mencionar las venas, las arterias y los capilares, ¿cierto? En la que las arterias y las venas van a tener características similares debido a su distribución anatómica, pero a su vez van a tener diferencias muy marcadas, no solamente a nivel funcional, sino que también a nivel celular, ¿está bien? Recordemos que las venas van a ser aquellas que van a ingresar al corazón y estas recogen sangre desde los órganos para transportarlas hacia el corazón, ¿cierto? Y las arterias van a ser aquellas que salen del corazón y distribuyen la sangre, en la mayoría de los casos oxigenada. Solamente hay una situación fisiológica en las cuales una arteria transporta sangre desoxigenada y las venas transportan sangre. Buenas tardes, pasa. Entonces, fisiológicamente, ¿cuándo la arteria transporta sangre? Pasa. ¿En la circulación fetal? Ya. Pero más allá de eso, en este momento nosotros tenemos una arteria que transporta sangre desoxigenada y venas que transportan sangre oxigenada. Las venas pulmonares. Muy bien. Las venas pulmonares y la arteria pulmonar, ¿cierto? Recuerdan que el tronco pulmonar, que se comunica con el ventrículo derecho, transporta sangre oxidada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Se produce el intercambio gaseoso y esta sangre rica en oxígeno se transporta desde el pulmón a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿cierto? ¿Cierto? Un número. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Nombre? Marisol. ¿Cómo se produce la circulación mayor y la circulación menor? ¿Se acuerdan? La circulación menor es la que va hacia los pulmones, va de del ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar, ¿no? Los pulmones van con las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda para ir al ventrículo derecho y así pasa después a la aorta. La aorta hace la distribución para la circulación. De la aurícula izquierda pasa de nuevo al ventrículo derecho. No, al izquierdo.
La vena cava superior recoge toda la sangre oxidada, la transporta hacia la aurícula derecha y esta desemboca al ventrículo derecho, como mencionó su compañero. Del ventrículo derecho, esta sangre va a pasar a través del tronco o la arteria pulmonar hacia los pulmones y después se produce el intercambio gaseoso, se recoge esa sangre oxigenada, pasa por las venas pulmonares en la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta, ¿cierto? Buenas tardes, pasa. De la misma forma, al haber vasos sanguíneos parecidos, en este caso las venas y las arterias, vamos a ver que hay estructuras mucho más pequeñas que forman parte de esta red vascular, dentro de ellas los famosos capilares, ¿cierto? Que van a ser encargados de poder llevar a cabo intercambio de gases y de algunos nutrientes en específico y del transporte también de los mismos. Y algunos van a ser capaces de contener células especializadas. La diferencia va a ser que estos capilares van a tener una disposición únicamente de dos túnicas o dos capas. Sin embargo, las venas y las arterias poseen tres capas o túnicas, ¿de acuerdo? Estos capilares, dependiendo de su localización anatómica, a la función y a las capacidades que presentan, se pueden diferenciar en tres tipos, que pueden ser los capilares continuos o completos, los capilares discontinuos o sinusoidales y los capilares fenestrados, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser las diferencias? Mencionamos que tienen dos tipos de capas o de túnicas. La capa que recubre de forma interna la luz del capilar va a corresponder a una membrana endotelial, ¿de acuerdo? En el caso de los capilares continuos, si pueden ver todo esto que se ve de color, no sé si lo ven de color crema, de color amarillo, corresponde a lo que es la capa endotelial, que está completa. Y en una segunda oportunidad la recubre una segunda capa que corresponde a la membrana basal. Todo esto que va por la parte externa, ¿de acuerdo? Tanto la capa endotelial como la membrana basal están completas, por eso es que se denominan continuos. Estas se pueden encontrar a lo largo de los músculos, el sistema nervioso central y el tejido conectivo. Son capaces de transportar glucosa, purinas, ¿de acuerdo? Sin embargo, los capilares fenestrados van a poseer, si ustedes notan cómo se puede diferenciar la capa endotelial de los capilares fenestrados, presentan como pequeños poros, ¿cierto? Son pequeñas fenestraciones o pequeños espacios libres. Y a su vez se recubre en una segunda oportunidad por una membrana basal completa, es decir, la capa endotelial presenta pequeñas acribillaciones o poros libres. Estos van a poder encontrarse, estos capilares, a lo largo del tubo digestivo a nivel del páncreas y son capaces de poder modificar su estructura debido a los cambios de pH, ya sea por el jugo pancreático o sobre todo a nivel del tubo digestivo debido al tubo gástrico, ¿de acuerdo? Sin embargo, los capilares sinusoidales o también denominados los capilares discontinuos, si ustedes pueden ver, posee una capa endotelial con perforaciones grandes, es decir, con espacios libres grandes. En este caso, se recubre en una segunda oportunidad con una membrana basal también con perforaciones o con espacios libres. En esta situación, las dos capas que recubren este capilar están incompletas, por eso es que se denominan discontinuos. Estos capilares se encuentran a lo largo del hígado, el vaso, la
médula ósea, por ejemplo, y son capaces de contener células especializadas como los macrófagos hepáticos, o también denominados las células de Kupffer, las células de Ito, por ejemplo, y son capaces de transportar purinas también. ¿De acuerdo? Entonces no nos olvidemos de los capilares que pueden ser continuos, fenestrados y sinusoidales o discontinuos. ¿De acuerdo? Generalmente las modificaciones patológicas ocurren comúnmente a nivel de las arterias y de las venas. ¿Qué es lo que ocurre? Mencionamos que tanto las arterias y las venas poseen 3 capas que van a recubrir la luz del vaso sanguíneo. Una capa interna, que es denominada la íntima, y es una capa fina que va a estar formada por la disposición de células endoteliales. Todo esto que nosotros vemos en este momento corresponde a la túnica íntima, que va a estar formada, como dijimos, por células endoteliales sobre una membrana basal. Lo mismo a nivel de la vena, ¿de acuerdo? La parte más íntima corresponde a la túnica interna, o también denominada la túnica íntima. En una segunda oportunidad, los vasos sanguíneos se van a comenzar a recubrir por fibras musculares, que corresponde ya a la formación de la túnica media o la túnica muscular. Pueden notar que en la arteria esta túnica muscular es mucho más gruesa, ¿cierto? La arteria posee una túnica muscular mucho más gruesa porque generalmente ejerce mayor resistencia a las presiones que la sangre rica en oxígeno ejerce sobre sus paredes. De la misma forma que la presión de la sangre oxidada genera una menor presión. Por eso es que las venas son mucho más elásticas y están más superficiales, porque la presión que ejerce la sangre oxidada no es tan alta como la sangre oxigenada. ¿De acuerdo? ¿Cuál es otra de las características de esta capa o de esta túnica? En la arteria, generalmente las fibras musculares lisas tienen una organización homogénea. ¿Qué quiere decir? Que las fibras están casi en una sola dirección, están organizadas. Sin embargo, en la vena, estas fibras musculares no tienen una organización específica, es decir, están dispuestas de forma aleatoria. ¿De acuerdo? Lo que le va a dar la característica a la arteria de tener forma homogénea o forma circular con bordes regulares. Sin embargo, las venas pueden tener formas completamente irregulares. ¿De acuerdo? Para reconocer un vaso sanguíneo, y por último, la tercera capa, antes de mencionar las características para reconocer un vaso sanguíneo, por último, el vaso sanguíneo está recubierta por una tercera capa que corresponde a la túnica o a la capa adventicia. ¿De acuerdo? La adventicia va a estar formado por un tejido conjuntivo laxo. Este tejido conjuntivo a este nivel va a prestar inserción a pequeñas fibras nerviosas que van a ingresar desde la adventicia hasta la muscular. Y estas fibras nerviosas le van a dar la capacidad a la túnica muscular de poder realizar movimientos de contracción, desarrollando el proceso de la vasoconstricción, y periodos de dilatación, desarrollando la vasodilatación. ¿De acuerdo? De la misma forma, va a ser una zona en la cual se van a poder localizar vasos de muy pequeño calibre, o como el que conocemos, el denominado vaso vasorum. ¿De acuerdo? Es decir, los vasos que nutren a los grandes vasos. ¿Cómo? Perdón, vaso. Vaso vasorum. Es así. Vaso vasorum. Ahora, en esta imagen, por ejemplo, vamos a poder ver diferentes estructuras. Para poder reconocer un vaso sanguíneo, las características que tenemos que encontrar es
la luz por el cual va a circular el tejido sanguíneo o las células sanguíneas. En este caso, esta estructura posee una luz, un espacio libre. Vamos chicos, porque van a empezar a participar. Sí. No. ¿No posee luz? Sí. Ahí dice, ¿Sí o no? Un espacio libre. ¿Hay luz? Sí. Hay luz. Sí. A este nivel, ¿hay luz? Sí. Hay luz, ¿cierto? Más allá de que arriba ya nos dice que es un nervio, vamos a poder ver estructuras también similares a una circunferencia. Pero posee luz arriba, acá. No. No. Hay ausencia de luz, ¿cierto? Entonces, en un vaso sanguíneo vamos a poder ver una luz, vamos a poder ver la disposición de sus diferentes capas. En este caso veo una capa interna, que es la íntima, una muscular y una adventicia. En el caso de la vena también voy a poder ver una íntima, una muscular un poquito más gruesa y una adventicia. En estas estructuras de arriba puedo ver la disposición de capas. Es un solo tipo de tejido, ¿cierto? Entonces corresponde a un nervio. ¿Qué forma tiene? Casi redonda o circular. Esta tiene bordes irregulares. Entonces esta es una arteria y esta es una vena. ¿Está bien? Aquellos que me digan que el nervio se puede confundir con un vaso obstruido, no es así. Un vaso, por muy dañado, por muy obstruido que esté, ténganlo por seguro que se van a poder diferenciar al menos dos capas, ¿de acuerdo? O dos túnicas. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, vamos a reconocer las características de un vaso. ¿Posee luz? Sí. Posee luz, muy bien. ¿Tiene capas? Sí. ¿Tiene túnicas? ¿Cuántas túnicas pueden ver? 3. 3. Veo la íntima, veo la muscular y veo la adventicia. ¿Cómo están las fibras de la túnica muscular? Homogénea, ¿cierto? Todos casi siguen una sola dirección y es más gruesa. Entonces, esta es una arteria. Muy bien. Ahora veamos esta imagen. ¿Posee luz? Sí. Ambas corresponden a una sola placa, solo que esta tiene un mayor aumento. Muy bien. ¿Posee luz entonces? Sí. ¿Posee luz? ¿Posee capas? ¿Posee cuántas capas? 3. Una íntima muy delgadita, muy finita, pero sí puedo diferenciar la muscular y la adventicia, ¿cierto? Y tiene bordes completamente irregulares. Esta es una vena. Muy bien. Ahora, si yo les muestro esta imagen, ¿son vasos sanguíneos o no son vasos sanguíneos? ¿El de allá? ¿Ya? ¿Y el de acá? ¿Quiénes consideran que estas dos estructuras sí son vasos sanguíneos? 1, 2, 3. La de arriba sí, la de abajo no, porque ahí parecen sus capas, ¿no? ¿Quieren pararse? Si quieren pueden acercarse, es que de lejos no se notan las capas. Todos están de acuerdo que esa sí es un vaso sanguíneo, ¿cierto? Esa es una arteria. Ahora veamos esta de acá. Veo una capa, 2 capas, 3 capas. Esta es una vena. Muy bien. Ahora veamos esta imagen. Primero veamos la imagen más grande, la del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Veamos las características. ¿Tiene luz? Sí. Ah, sí. Esta de acá. Del lado izquierdo. Esta. ¿Tiene luz? Sí. Del lado derecho, sí. No, esta. Primero estamos viendo esta imagen. ¿Eso? ¿Tiene luz? Sí. Tiene una luz pequeña, ¿cierto? Muy bien. ¿Tiene capas?
Sí. Voy a poder ver 1, 2 y 3 capas. Sobre todo a este nivel se ve mucho más la adventicia. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de tejido? ¿Se parece a la íntima? No. ¿Se parece a las fibras musculares? No. ¿Se parece a la adventicia? No. No, ¿cierto? Es adiposo. ¿Es un vaso sanguíneo? Tiene luz, tiene capas, tiene forma redonda. ¿Es un vaso sanguíneo? Sí es un vaso sanguíneo. La pregunta ¿es normal o es patológico? ¿Por qué es patológico? Porque tiene un micrófono. Tiene un tejido que no corresponde, ¿cierto? Entonces sí es un vaso sanguíneo, pero es un vaso patológico. Este patrón es característico de un proceso de aterosclerosis. Todo eso que ustedes ven está invadiendo la túnica media, corresponde a un acúmulo de grasa, ¿está bien? Junto a la concentración de células sanguíneas. Entonces este es un vaso patológico. Ahora veamos la imagen del lado derecho, pero arriba, ¿está bien? Veamos las características. ¿Tiene luz? Sí. Tiene luz. ¿Tiene capas? Sí. Tiene capas. ¿Tiene forma redonda? Tiene forma redonda. ¿Es normal? ¿Es patológico? ¿Cómo sé que es patológico? Cuando cambia de lo normal. Porque su capa. La túnica. Entre la capa íntima y La la capa. capa La luz parece irregular. Ya, a ver. ¿Cuál es el tejido que no corresponde? La capa íntima está La capa muy íntima. gruesa. Mira, la capa íntima está muy gruesa, incluso más que la muscular, ¿cierto? Y nosotros sabemos que normalmente la íntima es fina o delgada, por lo tanto la íntima está inflamada en este caso y es un vaso sanguíneo patológico. Ese patrón es característico de los procesos de vasculitis, ¿está bien? Que generalmente se inician con procesos inflamatorios a nivel de la íntima y posteriormente se replican tanto a la muscular, dañando o fibrosando esta túnica y posteriormente dañan la adventicia, ¿de acuerdo? Lo mismo a este nivel, veo una luz muy pequeña y veo la disposición de 1, 2 y 3 capas, ¿cierto? ¿Cuál es la más gruesa? La íntima. Esto también sigue siendo un proceso de vasculitis. Ahora vemos la diferencia y entienden por qué es importante recordar lo normal, porque de esta forma vamos a reconocer lo patológico, ¿de acuerdo? Ahora vamos a poner una un poquito más difícil. Esta imagen es más o menos así, como si yo pusiera un corte así, ¿de acuerdo? Hay luz, hay 1, 2, 3 capas, ¿cierto? Ahora veamos esta imagen. ¿Eso no es un vaso sanguíneo? Sí. ¿Cómo sé que es un vaso sanguíneo? Vamos a poder ver. Primero tengo que buscar una luz, ¿cierto? Todo esto que ustedes ven a este nivel, acá, es la luz puede ser. del vaso sanguíneo. ¿Cómo muscular? Esto que ven de color azul, recién está remarcando en este caso, es la túnica íntima. ¿Qué está pasando con la túnica íntima? Hay una porción en la cual hay ausencia de íntima, ¿cierto? Más allá de eso, veamos qué es lo que sucede. Todo esto corresponde a la túnica muscular.
todo eso es la muscular. Y esto restante ya es la adventicia, ¿de acuerdo? Esa lesión que se está generando a nivel de la íntima, si pueden notar, genera espacios libres entre la íntima y la muscular. ¿Lo pueden ver? Hay espacios libres, ¿cierto? A este nivel. Enseguida vamos a explicar por qué ocurren estas cosas. Y si pueden ver, todos estos procesos que están de color más oscuro entre la íntima y la muscular son procesos que se generan por el acúmulo de tejido sanguíneo a ese nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay sobrecargas de presión entre las paredes de las arterias, es decir, procesos hipertensivos, comienzan a debilitar las paredes de las arterias, inicialmente al nivel de las membranas plasmáticas, ¿de acuerdo? Esto va a generar que las paredes comiencen a debilitarse o a adelgazarse, y en procesos crónicos constantes, eso puede generar una pequeña lesión, ya sea a nivel de las 3 túnicas, provocando un espacio libre que genere ya una hemorragia, o en algunos casos lesiona únicamente su primer túnica, como es en el caso de esta imagen. Lesiona la íntima en una porción y esa zona de lesión comienza a extenderse, separando la íntima de la muscular. Eso se denomina como un aneurisma disecante, es decir, que corta solamente la íntima. Esta zona de espacio libre o canal falso puede extenderse si es que la presión arterial no se controla, ¿de acuerdo? Al tener un espacio libre y la sangre sigue circulando, la sangre puede comenzar a invadir esos espacios libres y acumula procesos en los que se pueden formar trombos o acúmulos de células sanguíneas, como vemos en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces, este es un producto o una complicación de las hipertensiones mal controladas, que es muy común encontrarlo en la aorta. Ahora, todos los procesos hipertensivos, todos los procesos patológicos vasculares, es decir, cualquier tipo de situación patológica a nivel de los vasos sanguíneos, se van a desarrollar mediante 2 mecanismos básicos. No hay patología vascular que no se llegue a relacionar con estos mecanismos. El primer mecanismo va a ser el estrechamiento o también denominado estenosis de la luz del vaso. Y el segundo mecanismo corresponde a un debilitamiento de las paredes. ¿En qué consisten estos 2 mecanismos? Vuelvo a aclarar. Todo proceso patológico que comprometa la función, la estructura del vaso sanguíneo va a estar relacionado con uno o con los 2 mecanismos, ¿de acuerdo? Esto va a ser pregunta de examen, por si acaso. ¿En qué consisten estos 2 mecanismos? Como mencionamos hace un momento, el vaso sanguíneo presenta un espacio libre que es denominada la luz sanguínea para la circulación de la sangre, ¿cierto? Pero cualquier tipo de proceso, como en el caso de la aterosclerosis, por ejemplo, si genera un acúmulo de placas ateromatosas o placas de grasa, esto va a generar que en esa porción donde se localiza la placa, la luz del vaso sanguíneo comience a
disminuir. Por lo tanto, el flujo sanguíneo que llega a ese nivel encuentra un proceso obstructivo y tiene que generar cada vez mayor presión para vencer esa resistencia. Entonces, este proceso patológico está generando un estrechamiento de la luz del vaso, es decir, disminución de la luz del vaso. ¿De acuerdo? O esto en un proceso crónico. En un proceso agudo, por ejemplo, es decir, de forma rápida, podemos encontrar que, por ejemplo, es muy común encontrar procesos trombóticos, es decir, la migración de coágulos sanguíneos por alteraciones de la coagulación. Y cuando este coágulo que está circulando en sangre encuentra un vaso de menor calibre, ocasiona una obstrucción completa, ¿de acuerdo? Entonces, el estrechamiento, estenosis o también denominada obstrucción, por si acaso, sigue generando este tipo de procesos, ¿de acuerdo? O en el caso de las vasculitis, la inflamación de la túnica íntima genera que la luz del vaso sanguíneo vaya disminuyendo de forma considerable, lo que le va a dar la característica de que va a generar un proceso obstructivo, ¿de acuerdo? El segundo mecanismo, que es el debilitamiento de las paredes del vaso, va a estar relacionado sobre todo con procesos hipertensivos, en los cuales, como mencionamos hace un momento, la sobrecarga de presión y los cambios de volúmenes sanguíneos debilitan las paredes de las arterias y de las venas. ¿Alguna vez ustedes de niños jugaron con, yo siempre pongo este ejemplo, con globitos en carnaval? ¿O han inflado en los cumpleaños globos? Ese globo que tiene este tamaño, si yo lo llego a inflar con aire, con agua, unas 5 veces, es de este tamaño, ¿qué va a pasar? Comienza a agrandarse, ¿cierto? Y si tiene una coloración oscura, azulada, ¿qué va a pasar? Conforme se vaya agrandando más, el color va a comenzar a aclararse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se adelgazan sus paredes, ¿cierto? Y si yo lo inflé 5 veces y lo inflo 5 veces más, ¿qué va a pasar con ese globito? Va a adelgazar tanto sus paredes que va a reventar, ¿cierto? Es lo mismo ocurre a nivel de los vasos sanguíneos. Debilita tanto las paredes de la arteria que puede generar, al igual que el globo, puede dilatarse generando un proceso de aneurisma, ¿de acuerdo? En este caso, si la dilatación ocurre únicamente en un borde del vaso, se denomina aneurisma sacular. Pero si la dilatación se encuentra en una zona que compromete toda la porción o toda la región de la arteria, se va a denominar aneurisma fusiforme. Aclaro, en este caso se están debilitando y se están dilatando las 3 túnicas del vaso. ¿Está bien? Aneurisma fusiforme, lo que acabamos de mencionar, si esta sobrecarga de presión lesiona únicamente una de las túnicas, esto se va a denominar aneurisma disecante, ¿de acuerdo? Porque la muscular y la adventicia están completamente normales y contienen esa zona de lesión. Y por último, esas sobrecargas de presiones pueden generar una ruptura completa de las 3 túnicas, desarrollando hemorragias que pueden generar pérdidas sanguíneas considerables, ¿de acuerdo? Generalmente se asocia a las patologías vasculares con un aumento o con la mayor causa de la tasa de mortalidad y de morbilidad. ¿Por qué? La mayoría de los procesos patológicos están relacionados con alteraciones de los vasos sanguíneos. Y como ejemplo, yo también menciono 2 tipos de ejemplos. Cuando ustedes les mencionan que un paciente tiene un
está fallando ¿qué órgano? El corazón, ¿cierto? Pero el corazón no falla porque quiere y dice, quiero que mis células cardíacas mueran. ¿Qué es lo que produce un infarto? Una oclusión o una obstrucción de las arterias coronarias, ¿cierto? La obstrucción de una de las coronarias va a generar que esa porción que se irriga o esa porción que recibe sangre de esa arteria comience a colapsar por la ausencia de oxígeno y por lo tanto los miocitos a ese nivel van a comenzar a necrosarse. Entonces, el origen del infarto de miocardio es producto de un proceso obstructivo a nivel de las arterias coronarias. Entonces, es una disfunción a nivel vascular, ¿de acuerdo? En el caso de los famosos ACV, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, cuando nosotros hablamos de dos tipos de ACV, que pueden ser isquémicos o hemorrágicos, ¿cierto? Los isquémicos, por ejemplo, se producen cuando hay una obstrucción completa de una de las arterias cerebrales. ¿Han visto esos pacientes que dicen, algunos dicen le dio una embolia, otros les dicen le dio el aire, ¿cierto? Parálisis. Y prácticamente una parte de la cara o una parte de todo el cuerpo se les comienza a paralizar. Y obviamente es una disfunción a nivel central, es decir, a nivel cerebral, ¿cierto? Pero eso comúnmente se da secundario a alteraciones a nivel vascular, sea por un proceso obstructivo a nivel de las cerebrales o por un proceso mucho más grave todavía cuando revienta una de las arterias cerebrales generando un ACV hemorrágico. Entonces, la falla central, es decir, del cerebro, no es tanto del cerebro en sí, sino que es consecuencia de una falla a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales, ¿de acuerdo? Por eso es que los autores en el libro que ustedes van a leer dicen que las patologías vasculares tienen una alta tasa de mortalidad y de morbilidad, porque la mayoría de las patologías están relacionadas con disfunciones vasculares, ¿está bien? No se van a olvidar de esto. Hace pregunta de examen. ¿Cuál es el segundo tipo de ACV? El hemorrágico y el isquémico. Entonces, ya teniendo conocimiento de lo que son los tipos de diferencias entre una arteria, una vena, los capilares, los mecanismos que desarrollan patologías vasculares, vamos a comenzar a hablar de las patologías vasculares en sí, ¿de acuerdo? Mencionando tres tipos de patologías que pueden ser de origen congénito o pueden ser de origen adquirido. Es decir, el bebé puede nacer con esas patologías o conforme pasen los años las podemos llegar a adquirir por diferentes situaciones, ya sean socioambientales o situaciones externas, ¿de acuerdo? En este caso vamos a mencionar el aneurisma cerebral, las fístulas arteriovenosas y la displasia fibromuscular. ¿En qué consiste un aneurisma cerebral? Cuando tiene un origen congénito, se debe a una vasculogenia anómala. ¿Qué quiere decir? Que durante la formación inicial de los vasos sanguíneos, estas no llegan a formar adecuadamente las tres túnicas del vaso. Por lo tanto, son débiles y comienzan a dilatarse durante el periodo de la formación del bebé o posterior al nacimiento, debido a un debilitamiento de sus paredes. En el caso de los aneurismas cerebrales adquiridos, comúnmente están relacionados con procesos hipertensivos. ¿Alguna vez ustedes que han estado expuestos al sol, generalmente en esas sensaciones después de exponerse bastante al sol, y se sientan o después de realizar bastante actividad física, sienten como la cabeza palpitara? Sienten como una tensión, ¿cierto? Esa misma sensación, acompañada de una cefalea holocraniana, es decir, un dolor de cabeza insoportable, llega a presentarse en pacientes que tienen aneurisma, ¿de acuerdo? Pero de forma continua.
Si nosotros, imagínense que lo toman 10 minutos, 15 minutos, es completamente incómodo, ¿cierto? Imagínense levantarse, de estar sentados y sentir esa sensación. Estar echados, sentarse y sentir esa sensación. Es decir, el mínimo esfuerzo genera esa molestia. Y en los bebés, más allá de eso, obviamente provoca un llanto irritable. Y dependiendo de la localización del aneurisma, de la dilatación, puede producir mareos, puede producir alteraciones de la visión, incluso náuseas o vómitos que en el bebé se tornan explosivos. Al presentar náuseas y vómitos, en el bebé también se desarrolla dificultad para la alimentación. ¿De acuerdo? Los riesgos es que estas paredes puedan reventar y formar una hemorragia activa. En este caso, un ACV hemorrágico, ¿de acuerdo? La reparación es completamente quirúrgica, en la cual se realiza un clipaje a este nivel y se coloca una pequeña malla o un stent que pueda llegar a recubrir y reforzar esa zona, porque un aneurisma que es reparado, si no se llega a reforzar esa pared, puede recidivar. ¿Qué quiere decir? Se puede volver a dilatar. ¿Está bien? Por eso es que dejan una pequeña mallita posterior a cintural. Ahora, las fístulas arteriovenosas. Por favor, familiaricémonos con este término. Fístula se refiere a una comunicación o a una unión anormal entre dos estructuras próximas, ¿de acuerdo? En este caso, si yo digo fístula arteriovenosa, nos referimos a una comunicación anormal entre una arteria y una vena, ¿cierto? Si yo les digo una fístula tráqueo-esofágica, ¿a qué se refiere? Una comunicación anormal entre la tráquea y el esófago, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? En una fístula arteriovenosa puede tener un origen congénito o un origen adquirido, en la que las paredes de una arteria y de una vena se puedan unir, ¿de acuerdo? En el caso de tener un origen congénito, también se debe a una vasculogenia anómala, en la que durante el periodo de la formación, estas unen sus paredes debido a su proximidad anatómica. Sin embargo, las de origen adquirido, por ejemplo, son mayormente secundarios a procesos traumáticos. Esas personas que llegan a tener accidentes de tránsito, por ejemplo, que tienen contusiones muy fuertes, hay situaciones en las que, por ejemplo, pacientes que se golpean muy fuerte, solamente hay una región en la que se produce un hematoma, ¿cierto? No hay fracturas, no hay colección ni de líquido y solamente, en otras palabras, solamente se moretea, ¿de acuerdo? Cuando ocurre un morete, si lo tomamos desde esa terminología, el hematoma, ¿qué genera? Una extravasación de sangre, ¿cierto? Hacia el tejido, entonces se está lesionando el vaso sanguíneo. Cuando ocurre eso, por ejemplo, en las lesiones traumáticas, el vaso sanguíneo de forma espontánea va a reparar sus paredes, que después lo vamos a explicar cómo repara sus paredes. Cuando repara sus paredes, no nos olvidemos que la arteria y la vena casi siempre van juntas, ¿cierto? Porque forman un paquete vasculonervioso. Debido a su proximidad anatómica, a la cercanía que tienen, durante ese proceso de reparación pueden unir sus paredes, en otras palabras, arreglan la zona que está dañada y se juntan o se unen, ¿de acuerdo? De esa forma es que un proceso traumático puede desarrollar una fístula arteriovenosa. Es una opción terapéutica también. ¿Qué quiere decir? Que a través de un proceso quirúrgico se realizan fístulas arteriovenosas. En el caso de pacientes renales crónicos, un paciente renal crónico, prácticamente los riñones ya no filtran sangre, ¿cierto? Y requiere de filtraciones mecánicas, ya sea por diálisis peritoneal y en la mayoría de los casos los crónicos ya realizan sesiones de hemodiálisis. La hemodiálisis consiste en que a través de un
catéter de grueso calibre, la sangre del paciente sale, pasa por el hemodializador, en otras palabras se filtra mecánicamente y a través del catéter de grueso calibre retorna al cuerpo del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, para esos cambios de volúmenes grandes y de presiones de sangre, el cuerpo del paciente requiere un vaso que pueda ser capaz de resistir estos cambios, ¿de acuerdo? Un paciente renal crónico inicialmente hemodializa por medio de un catéter venoso central, pero ese catéter venoso central no puede estar más de 14 días, porque es un proceso invasivo que se queda el catéter. Por lo tanto, al ser invasivo, puede ser un foco infeccioso. Entonces, se realiza esta intervención quirúrgica en la que se une una arteria y una vena para que haya cambios de flujo y de presiones capaces de resistir estos cambios, ¿de acuerdo? Pero, aclaro, una fístula arteriovenosa que se forma quirúrgicamente no se puede usar de forma rápida. Es decir, esta fístula tiene que madurar, tiene que cicatrizar. Por lo menos toma un periodo de aproximadamente 3 meses. ¿Qué quiere decir? El paciente no hemodializa por su fístula durante al menos 3 meses. Durante ese periodo va a hemodializar por el catéter de vía central. Una vez madura la fístula, recién va a poder hemodializar a través de esa región, ¿de acuerdo? Consejos que siempre doy. Cuando ustedes se topen con su paciente, con su familiar que es renal crónico, nunca tome ni el pulso ni la presión arterial a nivel de la extremidad donde tiene la fístula. ¿Por qué no se debe tomar la presión en una zona que tiene fístula arteriovenosa? Recordemos que en esta región se está uniendo la arteria con la vena. Por lo tanto, hay un espacio libre en el cual la sangre arterial va a pasar a las paredes de la vena, ¿cierto? Aquí va a haber una disfunción de volumen, va a disminuir volumen porque va a pasar de la arteria a la vena. Y en este caso, en la vena va a haber un aumento de la presión. Lo que en esa región o en ese brazo o en esa extremidad, porque también se pueden hacer fístulas a nivel de los miembros inferiores, no me va a permitir tomar en cuenta una presión real, porque hay cambio de volumen y hay cambio de presión. Tampoco el pulso, ¿de acuerdo? Y otra de las características principales de por qué no se toma la presión arterial en estas extremidades es debido a que la presión que ejerce la sangre arterial sobre las paredes de la vena van a ser mucho más altas de las que puede llegar a resistir. Entonces debilita las paredes de la vena y esto puede comenzar a formar aneurismas debido a que hay cambios de presiones, tanto a nivel de la vena como a nivel de la arteria o directamente en la zona de la fístula. Por lo tanto, las paredes ya están débiles y al generar presión con el brazalete del tensiómetro, lo que yo voy a provocar es una mayor debilidad y por lo tanto pueden reventar, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden que en pacientes con fístula arteriovenosa no se toma la presión en esa extremidad. Generalmente se toma directamente en los miembros inferiores. La zona más común es en el brazo menos funcional del paciente. En caso de tener un origen congénito o de ser secundario a un proceso traumático, la reparación es completamente quirúrgica y se repara separando tanto la pared de la arteria y la pared de la vena. ¿De acuerdo? En ese caso, ¿se hacen los dos brazos para fístula o solo en un brazo? Solo en uno. Solo en uno. Si ustedes buscan en internet aneurismas por fístula arteriovenosa, ténganlo por seguro que se van a sorprender bastante. Van a ver aneurismas de este tamaño. Pero generalmente, ya cuando son completamente intolerables o son muy grandes, entonces se opta por otra región anatómica. Pero es muy poco frecuente que un paciente tenga más de una fístula. ¿Perdón? Ahora, la displasia fibromuscular. La displasia fibromuscular generalmente tiene un origen congénito, es decir,
la persona nace con esta normalidad y se va manifestando con el pasar del tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de situaciones patológicas? Es común, cuando ustedes pongan displasia fibromuscular, siempre les va a salir la arteria renal. Es muy común encontrarla a nivel de las arterias renales. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Pero también puede afectar arterias como las vertebrales, por ejemplo, arterias en mediano calibre. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Nosotros sabemos que una arteria tiene forma cilíndrica, ¿cierto? Es decir, tendría que ser completamente como un tubo liso. Cuando estamos frente a una displasia fibromuscular, las fibras musculares que forman parte de la segunda capa de la arteria comienzan a desarrollar una hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? Aumento del número de células. Entonces, hay más fibras musculares de lo normal. ¿De acuerdo? Posterior a esta hiperplasia, se genera un periodo de fibrosis, es decir, de cicatrización a nivel de la túnica muscular, lo que le va a dar la característica de que a este nivel comience a endurecerse la túnica muscular. Por lo tanto, cambia la forma de la arteria, ¿de acuerdo? Producto de la hiperplasia, porque primero aumenta la cantidad de células musculares y posteriormente se cicatrizan. Este cambio morfológico puede mostrarse de dos formas. Uno, en la que se muestre de esta forma, que es el más característico, el más común, que es un patrón imagenológico denominado el collar de perlas, que simula una disposición de pequeñas perlitas, ¿cierto? En el caso del estudio imagenológico lo vamos a poder ver. Pueden ver cómo parecieran diferentes bolitas o perlitas interpuestas entre sí. Ese es un patrón imagenológico de displasia fibromuscular en collar de perlas, ¿de acuerdo? Aunque puede haber otro tipo de situación patológica en el cual este disturbio solo se manifieste en un punto de la arteria, es decir, forma únicamente una zona de estenosis, en el que este patrón imagenológico, como en el caso del dibujo B, va a llegar a denominarse displasia fibromuscular de tipo estenosante, porque solo presenta un punto de estenosis, ¿de acuerdo? En este caso presenta varios puntos. Esta patología, ¿con cuál de los dos mecanismos se relaciona? Con el estrechamiento o estenosis de la pared de los vasos, ¿cierto? Al generar estos procesos de estenosis o de disminución de la luz del vaso, va a provocar que el flujo sanguíneo a ese nivel encuentre un proceso obstructivo, ¿de acuerdo? Lo mismo a este nivel. Entonces, para vencer esos procesos de obstrucción, el flujo sanguíneo a ese nivel responde llegando con mayor presión. Entonces, genera mayor presión a nivel de las paredes vasculares, lo que va a provocar que la disminución del flujo sanguíneo que llega a nivel del riñón comience a desarrollar un periodo o un proceso de hipertensión renal inicialmente, porque la sobrecarga de presión por la ausencia de volumen a este nivel se va a liberar hacia el riñón, ¿de acuerdo? Esta hipertensión renal posteriormente va a desarrollar una insuficiencia renal aguda y de insuficiencia renal aguda una insuficiencia renal crónica, ¿de acuerdo? Y cambia la morfología del riñón en este caso. El tratamiento también es completamente quirúrgico, en el cual se trata de dilatar esta zona a través de la colocación también de pequeñas endoprótesis o pequeñas mallas que abran esas zonas estenosadas, ¿de acuerdo? ¿Están cansados? Sí. Mentira, mentira. Explicamos este mecanismo más
Y si le entendemos a ese mecanismo, vamos a poder ir. Pero si no le entendemos, lo vamos a explicar hasta entender. ¿De acuerdo? Así que prestemos mucha atención. ¿Cómo se produce una respuesta vascular frente a una lesión? Es decir, ¿cómo responden las paredes vasculares cuando se lesionan? ¿Cuántas túnicas o paredes tiene el vaso sanguíneo? 3. ¿Cuál es la primera que entra en contacto con el flujo sanguíneo? Íntima. La íntima, muy bien. La íntima está formada por una agrupación de células endoteliales. Entonces, esta es la túnica íntima. La segunda capa o segunda túnica va a tener disposición de fibras. ¿Qué tipo de fibras? Musculares. Musculares lisas, ¿cierto? Muy bien. Túnica medio muscular. Y por último, la túnica adventicia. Generalmente, la primera túnica en ser lesionada la mayoría de las veces es la túnica íntima, porque es la primera en entrar en contacto con el flujo sanguíneo y con las presiones que este ejerce. Entonces, cuando se lesiona la túnica íntima, la respuesta vascular o de las paredes vasculares es que las células endoteliales normales o las que están en regiones no lesionadas van a comenzar a tratar de revestir estas zonas, es decir, a tapar esa lesión, ¿de acuerdo? Para evitar que esa zona comience a extenderse. Y como respuesta a esto, automáticamente se va a activar una respuesta a nivel de la túnica media, en el cual va a generar que haya una migración o un viaje de fibras musculares lisas que van a revestir por completo esa zona de lesión. Entonces, la agrupación de estas células endoteliales que tratan de cubrir esa zona de lesión, más la llegada de fibras musculares lisas desde la media a la íntima, van a formar un proceso de reparación que se va a denominar prácticamente como una nueva íntima. Entonces, esto se denomina una neoíntima, ¿de acuerdo? Esa zona de reparación. Conforme más se lesione la túnica íntima, la túnica muscular va a seguir enviando fibras musculares para tratar de reparar esa zona de lesión. Por eso, la anterior placa que vimos, ¿vieron lo dañado que estaba la muscular? Porque esta sigue enviando fibras musculares, ¿de acuerdo? Y mientras más fibras musculares envíe, cada vez va a comenzar a adelgazarse de forma progresiva y a debilitarse más. Muchas veces esta neoíntima puede generar un proceso inflamatorio tan grande que compromete la luz del vaso. Es decir, se forma tan grande la neoíntima que produce un proceso obstructivo y puede generar mayor tipo de lesiones. ¿Se entiende cómo se repara la túnica íntima de un vaso? Hay formación de células endoteliales desde regiones sanas y sobre todo la migración de fibras musculares lisas desde la media hasta la íntima para formar la neoíntima, ¿de acuerdo? Y la agrupación de estas células musculares junto a las endoteliales, formando la neoíntima, llegan a inducir a que haya una mayor producción de matriz extracelular, lo que le va a dar la característica que a este nivel va a haber un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Está bien? Por eso muchas veces, mientras más grande sea la lesión a nivel de la íntima, mayor tiempo y mayor compromiso puede llegar a desarrollar su reparación. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Seguros? Uno más. Hay mayor producción de matriz y mayor permeabilidad, ¿no? 1, 2, 3. Nombre. Gustavo. ¿Cómo se lleva a cabo la respuesta de las paredes vasculares frente a una lesión? Lo que pasa va a ser que a través de la íntima van a transportar al lugar de la lesión, que las paredes de la media están
también van a llevar lo que son fibras musculares elásticas para formar lo que es la mioíntima. Ya, muy bien. ¿Y esta combinación qué va a provocar? Un aumento de la matriz extracelular, ¿cierto? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí. Muy bien. Para la próxima clase vamos a aprender a diferenciar una arterioesclerosis de una arterioloesclerosis y de una ateroesclerosis, ¿de acuerdo? Eso mismo.